Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy es un día muy especial. Hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer. ¿Dónde están las mujeres? ¿Ustedes están felices de ser mujeres? Somos la cereza del pastel de la creación de Dios. Lo último, lo mejor será para lo último, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos nuestro querido título que es Viviendo el plan de Dios en cada estación de tu vida, ¿sí? Porque nuestra vida tiene muchas etapas. A lo largo de nuestra vida nosotros tenemos muchas etapas y tenemos que aprender cómo vivir el plan de Dios en cada etapa, en cada estación de nuestra vida. Entonces, a mí me correspondieron dos etapas de la vida de una mujer, ¿sí? Entonces, vamos con la primera, la niñez, ¿sí? Nuestra niñez va de los 0 a los 12 años. Entonces, para ello vamos a ir a Mateo 18:3. Mateo, capítulo 18, versículo número 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos querrá decir este versículo? Aquí el Señor Jesús nos está resaltando la importancia de tener un corazón como el de un niño, ¿sí? Un corazón lleno de humildad, de confianza y de disposición para aprender y para seguir al Señor. Un corazón completamente genuino, completamente sincero. Los niños dependen completamente de sus papás. Cuando uno es niño, uno no se preocupa por nada, los papás le dan todo, usted solo se dedica en disfrutar, vivir, caerse, reírse, jugar y ya. Esa es toda la preocupación. Entonces, así debemos estar delante de Dios, depender completamente de Él, ¿sí? Nosotros no nos preocupamos por nada porque Él es nuestro Padre y debemos confiar plenamente en su amor, ¿sí? El corazón de un niño es tierra fértil. Todo lo que se siembra en el corazón de un niño, eso crece. El niño aprende lo que usted le enseña. El niño va a aprender lo que usted le enseña y los niños tienen una fe pura y sincera. Eso lo estábamos viendo hace 8 días. Los niños estaban aquí con su fe pura y su fe sincera. Lo que sembremos en esta etapa dará fruto de ahí para adelante. Vamos a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces vemos que lo más importante en esta etapa, ¿qué es? Enseñar al niño. Enseñar al niño a seguir al Señor. Yo tengo un privilegio, que es que yo nací en la iglesia. Cuando yo nací, la iglesia ya existía. Y toda mi vida me la he pasado en la iglesia. Desde chiquita, aquí en los instrumentos, en la batería. Por eso yo duermo profundamente, porque yo dormía mientras estaba la alabanza y no me molestaba. Por eso es que yo puedo dormir así el mundo se esté cayendo. ¿Sí? Pero entonces nosotros debemos instruir al mundo, instruir al niño en su camino, y el mundo no va a entrar en él, porque ya el niño está instruido. Pero el niño aprende por el ejemplo. El niño también puede aprender por lo que nosotros le digamos, pero lo que más lo va a impactar va a ser tu ejemplo. Tú como mamá y tú como papá debes dar un buen ejemplo al niño para que el niño sea bien instruido. Si tú le dices al niño ora y tú no oras, pues no lo va a hacer porque ve que tú no lo haces. Si tú le dices al niño, mira, cree en el Señor por el resto de tu vida, pero orar, leer la Biblia, ir a la iglesia no es una prioridad para ti, para el niño tampoco lo será. Entonces debemos instruirlo tanto como con la palabra, también con nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo disfrutamos la niñez según el plan de Dios? ¿Cómo la disfrutamos? Entonces, número 1, aprender de Dios con gozo. Deuteronomio 6:6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo. No en un ratico, en todo tiempo. Que en todo tiempo veamos la palabra en tu vida, tú como papá, ¿sí? Entonces, yo puedo apartar 5 minutos para leer la Biblia con mi niño, pero si el resto de días digo groserías y no estoy dando ejemplo de lo que yo estoy enseñando, no va a dar fruto, ¿sí? No va a dar fruto. Entonces, Dios quiere que su palabra sea parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Que la vivamos todo el tiempo, cuando andemos en el camino, acá, allá, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando estoy orando, cuando voy por la calle, cuando voy en el Transmilenio, cuando un señor, cuando voy manejando me cierra, también quiere que ahí viva la palabra, ¿sí? Cuando estoy enojado, cuando me regañan, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, en todas las situaciones. El Señor quiere que vivamos en su palabra. Y tal vez eso no es muy fácil, porque en la iglesia es fácil vivir la palabra. Aquí es fácil decir, sí, gloria a Dios, amén, sí, el Señor me ama, tiene planes para mi vida. Pero cuando salimos a la vida real y al mundo y es como, es más difícil, no es tan fácil. Y el Señor quiere que vivamos eso en nuestra vida cotidiana, pero dice aprender de Dios ¿con qué? Con alegría, no como si fuera una obligación, no, porque a veces el niño hace algo malo y de castigo se va a leer el Salmo 190, que es el más largo, 119, perdón, que es el más largo, y ponen como un castigo leer la Biblia. Y el niño va a entender que leer la Biblia es un castigo. Y no, no es un castigo, es un privilegio. Es algo que yo debo hacer con gozo porque es la palabra de Dios. No es un castigo, ¿sí? Es con gozo, con gozo. Número 2, obedecer a los padres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Y es el primer mandamiento con promesa, que sí, que si yo hago esto viviré largos días. Obedecer a los padres, esto es difícil. Esta es una parte difícil. Uno no siempre quiere obedecer, porque obedecer es difícil. No es algo como que de gusto, como, ay, qué felicidad, voy a lavar los platos. No, o sea, no es algo que uno le cause una gran felicidad, que uno diga, sí, qué felicidad barrer la casa, gloria a Dios. No, no, no da felicidad, pero produce un fruto, que es que viviremos largos días. Y bueno, ustedes ya son grandes. Y si viven con sus papás, hay que obedecerlos. Pero si están trabajando, hay que honrarlos. Ahí no escuché tantos amenes. Hay que honrarlos. Ajá, hay que honrarlos con nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿sí? Que usted le gaste algo a sus papás, a su mamá por el Día de la Mujer, está excelente. Hay que honrarlos, hay que honrarlos. Entonces, los papás tienen la obligación de corregir y dirigir a sus hijos. Y nosotros como hijos tenemos la obligación de obedecerlos. ¿Sí? La obediencia es por protección. El papá no quiere que uno haga ciertas cosas, no porque él es malo y él es injusto y no quiere que hagamos esto, sino es por protección. Tu papá te dice que no hagas algo porque ya sabe qué va a pasar como consecuencia. Y te dice, no hagas eso. Como cuando uno se monta en un muro, en una pared y el papá le dice, bájese de ahí que se va a caer. Usted no hace caso y ¿qué pasa? Se cae. Entonces el papá ya sabía la consecuencia. Si yo le hubiera obedecido, no me hubiera caído. Pero como no obedecí, me caí y me tocó aprender a golpes. Entonces,
Si nosotros no queremos obedecer, vamos a aprender a los golpes. Entonces, como hijos debemos obedecer. Voy a correr un poquito. Pero después está la adolescencia. La adolescencia siempre la han tildado como la etapa más fea del mundo. O sea, siempre es como, en esa etapa el chino se vuelve un rebelde y no hace caso y todo el tiempo está triste y está hormonal y le pasa esto y le pasa lo otro y mejor dicho, tener hijos adolescentes es un dolor de cabeza y es cuando le salen canas a los papás y el chino se vuelve insoportable y no hace caso. No, 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 no. Es porque estamos viviendo la adolescencia según el mundo. Es que nos volvemos insoportables para nuestros papás. Pero si vivimos la adolescencia según el plan de Dios y como Él quiere que lo vivamos y según su propósito, va a ser algo completamente diferente. A lo largo de la Biblia vemos muchos jóvenes, demasiados, que fueron ejemplo, que hicieron más incluso que los ancianos, porque un joven es fuerte, un anciano no lo es, pero si un joven fuerte adquiere la sabiduría y le pide consejos a sus padres que son más sabios y también hace lo que Dios le dice, va a ser un joven sabio y que va a dar mucho fruto porque tiene cómo hacerlo, tiene la fuerza para hacerlo. Entonces, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Nadie tenga en poco qué. Normalmente esto pasa mucho. El mundo tiende a tener en poco a los jóvenes, porque el joven no sirve para nada. Es de cristal. Con cualquier cosita se rompe. ¿Sí? No sirve para nada. Aquí, ¿qué nos dice? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino antes seamos ejemplo para todos los creyentes. ¿Sí? Tanto para los más chiquitos que nosotros como para los más grandes. ¿En qué? En palabra. O sea, un joven estudioso de la palabra, que conoce qué dicen las escrituras, que sabe cuál es el plan de Dios para su vida. ¿En qué? En conducta. Sabe conducirse. Es un joven que va por un camino recto, que no se va para acá, que no se va para allá, sino que va derecho, va conduciéndose según el plan del Señor. Es un joven intachable, es un joven recto, es un joven transparente, es un joven limpio en amor. Ama a sus papás, ama a su prójimo, ama a sus hermanos, ama y muestra el amor del Señor, ¿sí? En espíritu, ¿sí? Mostramos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que se note, porque hay veces, ay, sí, yo tengo el Espíritu Santo y su conducta muestra todo lo contrario. Cuando yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, eso se tiene que notar en cómo soy y en cómo me conduzco, en fe. Un joven que tiene fe, que cree en las promesas del Señor, que dice, si el Señor lo dijo, así será, y yo declaro que así va a ser, y en pureza. Yo no sé por qué, pero al parecer es el más difícil para nosotros como jóvenes, en pureza. Porque cuando nosotros entramos en la etapa de la adolescencia, el mundo como que nos mete en un prueba todo, ¿sí? Como intenta todo, estás comenzando a vivir, no te limites, haz esto, haz lo otro, hay veces si te gusta, hay veces si no. No, 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 en pureza, en pureza. Yo me mantengo limpio, me mantengo puro, ¿sí? Entonces, Efesios, ¿cómo disfrutar la adolescencia? Perdón, elegir amistades sabias. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. En esta etapa de nuestra vida
es muy, pero muy, muy, muy importante que nosotros elijamos amistades sabias. ¿Por qué? Porque una amistad determina mucho de tu vida. Un amigo tiene mucho poder sobre ti. Te va a influenciar a hacer cosas que quieras o que no, buenas o malas. Y si yo elijo tener un amigo del mundo que se la pasa en vicio, que es el que me dice prueba todo, intenta todo, ay no, vea, usted métase con todas las que quiera, métase con todos los que quiera, eso no pasa nada. Ya después se casa cuando esté más viejo, pero ahorita no. Eso porque uno solo. Cuando hay muchos, porque uno solo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Eso no es una amistad sabia, es una amistad necia, que te incita a hacer cosas que tú sabes que no está bien. ¿Y qué dice? Que el necio será qué? Destruido. Vemos jóvenes metidos en las drogas, metidos en los vicios, siendo ladrones. ¿Por qué? Porque eligió mal sus amistades. Cuando era joven decidió meterse con un ladrón. Y si usted se mete con 3 ladrones, ¿usted cuál será? Ah, bueno. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? De quién nos rodeamos va a definir quiénes somos nosotros. Que el que anda con sabios será quién. Entonces yo debo andar con jóvenes sabios, ¿sí? Que implanten cosas buenas en nuestra vida, que implanten cosas buenas en nuestra vida, porque las amistades influyen en nuestra forma de pensar y de actuar. Si tu joven amigo es muy rebelde con sus padres y no les hace caso, el niño después, ay, pero yo ¿por qué tengo que hacerle caso a usted? Cucho, no sabe nada. Yo nunca hablo así, eso se escucha muy raro. Pero sí, cuando tú te juntas con alguien que le habla así a sus papás, que no lo respeta, que hace cosas malas, usted después de un tiempo va a ser igual, igualito. Entonces necesitamos elegir amistades que te animen a crecer espiritualmente, ¿sí? No que cada vez que yo me junto con mi amigo, menos quiero ir a la iglesia, menos quiero orar, menos quiero hacer lo que el Señor me dice, sino que cada vez que yo me junto con mi amigo, más quiero orar, más quiero leer, más quiero crecer espiritualmente, más quiero saber del Señor. Y número 2, vivir en pureza y santidad. Primero en Tesalonicenses 4, 3 al 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivir en pureza, vivir en santidad. La pureza no solo se trata de lo físico, también se trata de nuestros pensamientos y emociones. Porque no es como que yo tuve el desliz y ¡ay! Caí en fornicación. Uy, el diablo, eso es culpa del diablo. El diablo me tentó y yo me resbalé y ¡pum! Caí en la cama desnudo. ¡Wow! Eso no es así. Antes de yo ir a fornicar o adulterar, eso comienza acá. No comienza allá, comienza aquí y aquí. Y yo soy el que deja avanzar ese pensamiento y esa emoción. No es como que de repente, no. Nosotros vemos a José en Egipto, que la esposa de Potifar hasta lo desnudó. Y él salió corriendo. No fue que, ay, me lleva la esposa de Potifar. No, 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 no. José salió corriendo, salió huyendo, porque él sabía lo que era correcto y lo que no. Eso comienza en mis pensamientos y en mis emociones. Como joven, yo debo guardar
mi corazón y mi cuerpo para Dios. ¿Sí? Vivir en santidad te protege. Porque hoy en día hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Y al yo vivir en pureza divina, ¿qué? Eso jamás va a llegar a mí. Si yo me guardo para una sola persona, una en toda mi vida, saber tener su propia esposa en santidad y honor para toda la vida y no andar con nadie más, a mí nada va a llegar. Y yo guardé mi corazón para Dios. ¿Sí? Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? En la adolescencia se toman decisiones claves para la vida. Dios promete guiarnos si nosotros le pedimos sabiduría. Tomar decisiones con sabiduría. Número 3. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Durante nuestra adolescencia tenemos que tener mucha sabiduría, porque es cuando estamos tomando muchas decisiones. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Muchas cosas para las cuales necesitamos sabiduría. Apenas estamos pasando de la transición de ser niños a ser ya adolescentes para ser adultos y necesitamos mucha, pero mucha sabiduría. ¿Y a quién la debemos pedir? A Dios. A veces uno es un tris bruto y no sabe qué hacer y no tiene dirección y uno, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? ¿Y aquí lo otro? Pídasela a Dios. Y hay que dice que el Señor no se la va a dar, dice. No, dice que sí se la dará, pero un poquito. No, abundante, sin reproche. El Señor no le va a decir, ay, un triste sabiduría. Poquito. No, el Señor la da abundante y sin reproche. La sabiduría de Dios va sobre la de Salomón, que fue el hombre más sabio. Y él sabía tomar decisiones. Si uno lee, uno se asombra y uno dice, wow, qué man tan sabio. Pero aún así flaqueó. Tuvo 1000 mujeres. Se contaminó de los dioses de las otras por estar con ellas. Pero el Señor nos da una sabiduría que va más allá. Entonces, como jóvenes, debemos tener sabiduría. No tomemos decisiones impulsivas, ¿sí? Porque nosotros tendemos a tomar decisiones impulsivas. Que estoy emocionado y voy a hacer esto, y ahora sí voy a servir, y ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a hacer lo otro, pero después se le bajó toda la emoción y hasta ahí llegó. No. Debemos tomar las decisiones y tomarlas de verdad. Buscar la dirección de Dios antes de hacer algo. La sabiduría nos ayuda a evitar errores y a tomar el mejor camino. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente etapa de la vida. Listo. ¿Qué tal la adolescencia? ¿Dónde están los adolescentes? Ay, hay unos gritando que ni adolescentes están. Bueno, ahora a mí me correspondió la juventud, en la edad en la que estoy. Dice que la juventud va desde los 20 hasta los 35 años. Ya vimos la niñez, vimos la adolescencia, ahora vamos a ver acerca de la juventud, porque el título de esta enseñanza es Disfrutando cada etapa de nuestra vida. Nosotros sabemos que pasamos etapas y tenemos que ser conscientes de eso, porque hay algunas que están en una etapa más allá y quieren estar en la etapa de adolescentes. No, uno tiene que aprender que nosotros vamos viviendo etapas y que como mujeres de Dios tenemos nuestra dignidad en cada etapa en la que estemos y que debemos aprender a conducirnos en cada etapa en la que estamos.
¿Sí? Entonces ya vimos cómo se debe conducir un adolescente, cómo se debe conducir una niña. Ahora vamos a ver cómo disfrutar de la juventud. La juventud va de los 20 a los 35 años. Es cuando usted tiene más fuerza. Es cuando su cuerpo está mejor, su cuerpo está joven, está fuerte, usted está vigoroso, usted está listo para trabajar, para hacer todo lo que Dios ha puesto en sus manos. La mejor etapa es la de la juventud. De los 20 a los 35 usted se cree, mejor dicho, usted corre, camina, hace y todo. Pero mire lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías 40, 30 al 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, ¿sí? Y dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí el Señor muestra unas fuerzas que vienen de Dios y unas fuerzas que es la fuerza natural. Dicen que los muchachos se fatigan y se cansan. Para cansar a un muchacho es difícil. Por eso nuestro retiro solo va a ser para muchachos, porque los vamos a cansar, ¿sí? Porque si va a otra etapa, no aguantan, ¿sí? Porque sabemos que en esa época tenemos fuerza. Y ahí dice que los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, aunque tenemos fuerza, esa fuerza llega a un límite. Esa fuerza llega a un momento en el que se cansan, ¿sí? Y luego dice, los jóvenes flaquean y caen. Un joven es fuerte. A mí me encanta cuando Eiser coge todas esas sillas así y las bota ya y usted le ve ese brazo así, una pepa así como Popeye, y yo digo, vea, los muchachos tienen fuerza, vaya uno a alce esas sillas así, ¿sí? Pero él las coge como si fuera y las bota ya y yo digo, vea, tiene fuerza. Dice que los muchachos flaquean y caen, aunque es difícil que un joven flaquee y cae de debilidad, llega un momento en el que flaquea y cae. Pero dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos en esa etapa, uno puede ir trabajando a 1000, uno puede ir haciendo muchas cosas, pero llega un momento en el que uno se va a cansar. Y uno como joven debe aprender a descansar en el Señor y a recibir nuevas fuerzas de Él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la edad de los 20, que usted inicia, por ejemplo, a estudiar una carrera, llega un momento en el que usted en esa carrera usted dice, uy, sigo, no sigo, y si trabaja y estudia, va a llegar un momento en el que usted se va a cansar, pero usted necesita aprender del Señor a tomar nuevas fuerzas y decir, Señor, ayúdame para seguir haciendo esta labor. Por ejemplo, en esta época, por lo general es cuando las jovencitas se casan o tienen su pareja. En esta época es cuando la mujer tiene sus hijos. Y llega un momento en el que usted tiene fuerza y usted está a 1000, pero llega un momento en el que usted mira a esos chinos llorando y usted se flaquea y cansa y dice, Señor, auxilio, ayúdame. Y es cuando uno necesita recibir nuevas fuerzas del Señor. Entonces entender que nosotros, aunque estemos en nuestra época fuerte, siempre nuestro descanso vendrá de Él, porque nuestras fuerzas son limitadas. Entonces, algo para aprender en esta época es a descansar en el Señor y entender que el Señor nos da nuevas fuerzas como las águilas. ¿Usted se ha visto cómo vuelan las águilas? Ellas, usted no las ve ya cansadas así. No, eso lo hacen los otros pajaritos. Las águilas, ellas miran cómo va el viento y extienden las alas y deja que el viento las lleve. Usted siempre las ve así. Y sabe uno cómo debe aprender a descansar en el Señor. Como vuele, como sopla el viento, usted levante sus alas así. Deje que el Señor lo guíe, que el Señor lo mueva y que el Señor haga lo que tenga que hacer con usted. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. O sea, que usted pueda hacer todo lo que usted tenga que hacer. Hoy en día nosotros debemos entender que nosotras como mujeres tenemos la capacidad de correr y no cansarnos. Amén. Sí, amén. Porque es que el mundo nos ha enseñado a ser quejambrosos. Ay, pobrecita yo, me toca barrer, trapear, soy la que lava, soy la que plancha, soy la cocina. Y como a tener una misericordia de uno y que todo el mundo me mire y diga, pobrecita usted. Ay, no, nosotros tenemos la capacidad, por Dios, de correr y no cansarnos. Porque si hay alguien que tenga fuerzas es la mujer, porque ella desde que se levanta está haciendo el desayuno, está haciendo esto, algunas trabajan y todo, y usted todo el día está haciendo, pero usted tiene esa capacidad dada por Dios. Si usted no descansa en el Señor, pobrecita, se va a envejecer, ay, porque lo que usted crea, como usted crea, así va a ser su vida. Pero nosotros necesitamos aprender a descansar en el Señor.
y entender que nosotros podemos correr y no nos vamos a cansar, que lo que Dios ponga en nuestras manos nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, yo pensaba en estos días, alguien que me decía, no, es que, y se quejaba porque empezó a hacer algo nuevo, y yo miraba, yo decía, oiga, la gente es muy floja. Yo pensaba dentro de mí, y yo decía, yo trabajo, tengo ministerio, tengo esposo, tengo así, y yo nunca me quejo de esa manera. Al contrario, si el Señor me pusiera una tarea más, tengo la capacidad para recibirla y hacerla. ¿Sí? Porque Dios nos da la capacidad de correr y no cansarnos. Nosotros tenemos esa gracia y esa fuerza de Dios. Y si Dios nos la da es porque somos capaces. Y podemos hacerlo. Y se caminará y no se fatigará. Qué chévere poder uno trabajar, caminar y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y no cansarnos. Entonces, entender, mujer, que usted tiene esa fuerza y esa capacidad dada por Dios de descansar en Él y que Dios le dará nuevas fuerzas para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Así que no se vea como, ay, pobrecita, todo lo que me toca hacer, no, sino que usted aprenda a descansar en la fuerza que Dios le ha dado. Y luego tenemos, me estoy devolviendo. Sí, segunda, no. Ahora sí, ¿cómo? Ay, no, mire. Ahí, santo cielo. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones. Ay, o sea que cuando uno es joven tiene muchas pasiones, ¿cierto? Cuando uno está en esta época de la juventud, como que las pasiones lo tienen ahí como a flor de piel. Y dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si hay algo que uno debe entender, así como decía Sarita, en la juventud uno es bombardeado. Hoy en día la sociedad toma como un antivalor que la mujer se guarde. Porque hoy en día usted ve que una jovencita, y más si es una joven de 20, 21, 22 años, si es virgen, ¡ay! Usted es virgen como, uy, no. O sea, estás out. No, eso lo de hoy es con uno, con otro, eso en pelote, se salgas en minifalda, en brasier y que todo el mundo la vea y busque. Y hoy en día, lastimosamente, esa es la mentalidad que se le ha metido a nuestras jovencitas, ser prácticamente una prostituta, que ella mira y al que tenga mejor postor, a ese se entrega y si no le sirvió ese, pues busca otro y busca otro y busca otro y tiene relaciones con uno, con otro. O sea, ella es como un instrumento que toma lo que necesita, suelta, pero no tiene valor en sí misma. Y el Señor nos enseña, nos dice que en la juventud nosotros debemos huir. No dice resistir. El Señor algunas veces nos dice resista al diablo. Pero cuando nos habla de pasiones, dice que hay que huir. Lo mismo que hizo José. ¿Sí? José huyó porque él vio una tentación. Y acá el Señor nos dice que nosotros debemos aprender a huir de las pasiones juveniles. Si hay algo que nosotros como jóvenes nos guarda, es la oración. Uno debe aprender a orar y pedirle al Señor que Dios lo guíe en algo tan importante que se toma prácticamente en esta época, es con quién me voy a casar. Yo creo que la primera decisión más importante que uno toma en la vida es aceptar al Señor como su Salvador. Pero la segunda decisión más importante es con quién me voy a casar. Y lastimosamente los jóvenes toman esa decisión guiados por sus pasiones juveniles. Entonces, el jovencito vio a la niña 90, 60, 90, dijo, esa es. Fue guiado por su pasión. La niña lo vio con el arete que le brilla así, la chivera, y ella, ¡ay, ese es! Fue guiada por su pasión juvenil. ¿Sí? Pero nosotros debemos huir de esas pasiones. Puede que la niña sea muy espectacular o que el chico tenga una cara de Brad Papi, pero usted tiene que pedir que Dios sea el que lo guíe y no que sus pasiones sean los que lo guíen. Porque queridos chicos y queridas chicas, la cara y el cuerpo cambian. Y hay otros más bonitos. Y hay otras más bonitas. Y cuando uno entiende que lo físico no es lo importante, sino la esencia que está dentro de esa persona, muchas veces ya es tarde porque el príncipe se le convirtió en sapo y ya es el marido. O ya es la esposa. Tarde. ¿Sí? Así como la canción Tarde lo conocí. Tarde. Entonces uno debe aprender a huir de esas pasiones.
Y cuando uno siente como esas mariposas que vuelan, uno debe tener un insecticida para matarlas. Y ese insecticida es la oración. Y uno empieza, Señor, si esta emoción no viene de ti, mato todas esas mariposas que están ahí alborotándose en mi carne. Y uno debe empezar a orar. Mire, el Espíritu Santo se implica en todo lo que tú lo dejes. A veces la gente a mí me dice, porque yo amo mucho a mi esposo, es un regalo, él es el regalo, la respuesta a mi oración. Y mucha gente me dice, pastor, usted tan de buenas con ese hombre que a usted le tocó. Y yo le digo, de buenas, no. Me costó decirle a muchas cosas no y orar mucho para encontrarlo. Porque yo conocí al Señor en esa etapa. Ay, yo por eso le doy tantas gracias a Dios de haberlo conocido estando soltera, porque yo no me hubiera imaginado con un marido horrible, estaría viva, separada, divorciada, alguna cosa. Pero hubiera sido terrible. Pero cuando yo conocí al Señor, yo le dije, Padre, guíame, yo no me quiero equivocar, ni me quiero casar mal. Y desde que conocí al Señor, yo le dije, me voy a guardar para el hombre que tú tienes para mí, y así fue. A todos los que me invitaban les decía, huye de mí, ¿sí? Dije que no, y empecé a orar. Cuando sentí algo por mi esposo, yo empecé a orar y a pedirle a Dios que Dios me mostrara si él era, y si no era. Pero mientras oraba, ni nos veíamos, ni salíamos, ni teníamos conversaciones para que eso no influyera en mi decisión, sino que yo simplemente oraba y le pedía a Dios que me guiara. Y un día orando, el Espíritu Santo me respondió y me mostró que él iba a ser mi esposo. Y yo dije, ¡ay, lo encontré! Pero él ni me hablaba. Ni me hablaba. Pero después de un tiempo, yo ya sabía que iba a ser mi esposo. Dios empezó, yo digo que las coincidencias, la gente dice coincidencias, pero no son coincidencias, son diosidencias. Dios empezó a mover todo, Dios hizo que coincidiéramos en un mismo grupo familiar, empezamos a ser amigos, y él también, yo veía que mi esposo, él me miraba, me sonreía, pero no me hablaba, me miraba, me sonreía y no me hablaba, y yo decía, está orando, yo sé que está orando, Señor, respóndele, respóndele, sí. Y después de un tiempo de que él oró todo, él se lanzó. Él me dijo, ¿te quieres invitar a salir conmigo hoy? Y yo dije, me voy a hacer la difícil. Le dije, no puedo. Estoy muy ocupada trabajando y no puedo. Él me dijo, no importa, un minutico quiero hablar contigo. Y bueno, ese día nos encontramos, todo, hablamos. Y fue muy lindo porque él había orado y él estaba esperando su tiempo para orar y preguntarle a Dios. Y cuando ya oramos, él me dijo, ni siquiera me dijo que si quería ser la novia, oiga. Simplemente él me dijo, bueno, él me contó cómo conoció al Señor, me contó que él estaba orando por una esposa y cómo él oraba por su esposa, pero él me dijo, pero de un tiempo para acá mi oración ha cambiado. Y yo dije, yo estaba ahí embelesada esperando que me dijera cómo. Me dijo, mi oración ha cambiado y le he pedido a Dios que me muestre, Señor, Gladys, si es la mujer que tú tienes para mí o no. Cuando él me dijo eso, él me dijo, yo sé que cuando algo es de Dios, Dios coloca el mismo sentir en los dos corazones. Y él me dijo, yo siento algo muy especial por ti y estoy orando por ti. Y quiero saber si tú sientes lo mismo que yo o simplemente me está pasando a mí. Cuando él me dijo eso, yo dije, ahora sí se la voy a soltar. Yo dije, no solamente en ti, en mí también, claro, por supuesto. Es más, yo ya oré y yo ya sé que tú eres el hombre que Dios tiene para mi vida. Cuando yo le dije eso, él me dio un fuerte abrazo y me dijo, yo también sé, Dios ya me contestó. Y entonces yo le conté cómo había sido que Dios me había respondido. Yo estaba orando y yo tuve una visión donde yo lo vi a él entrar a mi casa con un anillo a pedir la mano en mi casa porque nos íbamos a casar. Esa fue la visión que yo tuve orando. Y mi esposo, él había estado orando y él dice que él oró y se acostó a dormir. Y él en un sueño, él vio que yo venía por un camino, él venía por otro camino, nos encontrábamos, nos cogíamos de la mano y empezamos a caminar por un nuevo camino. Esa fue la confirmación de Dios. Y a partir de ese día nos hicimos novios y a los 8 meses nos casamos y llevamos 17, este año cumplimos 18 años de casados y ha sido como el cielo en la tierra. Pero es muy importante huir de las pasiones. ¿Por qué? Porque el mundo a usted le dice con uno, con otro, pruebe, pruebe, y es como ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pero cuando usted aprende así ensayo y error, usted va a terminar herido y lastimado. Pero si usted se deja guiar y hace las cosas bien desde el comienzo, su vida va a ser diferente. Usted va a poder disfrutar de esta etapa y de las que sean. Pero si uno en esta etapa se amarga
pues va a vivir amargado el resto de las etapas. Entonces es mejor hacer las cosas bien. ¿Cómo disfrutar de la juventud? Número 1, unirse correctamente. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces ya vimos, únase correctamente. Si usted aprende a guardarse y a unirse de una manera correcta, usted va a disfrutar de su juventud, va a disfrutar de su matrimonio, va a disfrutar de sus hijos, va a disfrutar de todo, porque usted está bajo la bendición de Dios. ¿Listo? Esto ya lo explicamos bien ahorita. Número 2, invierte en tu crecimiento espiritual y personal. Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si hay algo que uno debe hacer en la juventud es invertir en su crecimiento espiritual. Por eso yo felicito a los que están estudiando en CEPCO, en REMA. ¡Qué maravilla! Porque se está invirtiendo en adquirir inteligencia. Y esa inteligencia y esa sabiduría que usted está adquiriendo lo va a librar de muchas cosas. ¿Sí? Va a hacer que su vida y usted pueda disfrutar de su juventud, porque usted tiene la capacidad para estudiar, para aprender en la juventud. Número 3. Edifica tu vida en tu propósito. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Invierte en el propósito. Mire, no hay nada más lindo que un joven que sirve al Señor. A veces la gente piensa que servir al Señor es solo para los ancianos, los que no tienen nada que hacer, ¿sí? Pero no. Nosotros debemos aprender a servir al Señor en nuestra juventud, porque cuando empezamos desde niños, desde jóvenes a servir al Señor, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Todo ser humano tiene un propósito en Dios. Amén. Lo que pasa es que uno lo entierra por trabajar, por hacer otras cosas, pero no desarrolla el talento que Dios nos ha dado para trabajarlo en la juventud. Y me correspondió también la adultez. Yo no sé por qué me dieron esa edad si yo no estoy en esa época, pero vamos a hablar de la adultez. De la 36 a los 50 años va la adultez. Dice Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la neblina, como la flor del campo, ¿cierto? Que un día está espléndida y después se marchita. La neblina está y de un momento a otro salió el sol y se fue. Y dice que nosotros debemos aprender a contar nuestros días. Nosotros debemos entender que no somos eternos, que nadie tiene sus días contados, que ninguno de nosotros sabe en qué momento tenemos que partir de esta tierra. Por eso Dios dice que traigamos al corazón sabiduría, o sea que nosotros aprendamos a vivir, entendiendo que somos pasajeros y que en cualquier momento nosotros estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuentas por lo que hayamos hecho. Y qué tristeza que uno vaya, Señor, yo no, ¿qué hizo? No hice nada. Sino que uno pueda decir, bueno, Señor, pues traté de ser fiel, serví, hice esto, hice aquello, que usted al menos tenga una lista, por lo menos su familia detrás suyo, que diga, Señor, pues en mi casa todos los días, repitiendo la palabra a mis hijos de día, de noche, a todas horas, modelándoles a Cristo. Estas son mis coronas, estas son mis perlas, lo que yo traigo delante de ti. Porque ¿sabe qué es lo único que uno puede llevar a la eternidad? Personas. Personas. Nada de lo que usted trabaje, haga, estudie en esta tierra le va a servir en el cielo. Todo eso mientras estamos acá. Pero en la eternidad, ¿qué es lo único que podremos llevar? Personas. Las personas que nosotros impactemos, a las que les prediquemos, a las que les modelemos a Jesús. Por eso esta es una época muy buena para uno ser consciente de que la vida en esta tierra es, pero la eterna, por siempre. Poder invertirnos en la eternidad. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, que nosotros podamos entender que si hay algo que Dios nos ha dado y que nosotros debemos cuidar con amor sobre todas las cosas es nuestra familia. Hoy en día a los hijos se les llama estorbo, se tiró la vida, metió las patas, ¿sí? Porque pues hoy en día eso es lo que le enseñan a uno. Usted le pregunta a un joven hoy en día que si quiere hijos, ¿qué le dicen los jóvenes?
Uy, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo cómo voy a tirar la vida de esa manera? Yo quiero es vivir la vida loca, disfrutar, ir, hacer, deshacer, pero no entienden que los hijos son la herencia. ¿A cuánto les gustan las herencias? Uy, que le digan a usted, se acaba de ganar una casa, se le dejó su tía, y uno, uy, qué maravilla, ¿cierto? Uno se siente, gloria a Dios. Dios son la herencia de Dios para nosotros. Los hijos son la herencia de Dios para nosotros. Es un regalo, o sea, es un tesoro que Dios nos ha dado. ¿Usted no le parece? Usted cuando tiene un hijo, llegó que la época más linda es cuando uno está embarazado. No, mujer, ¿no le pasó? Que usted siente ese bebé dentro de usted, cuando la primera patada, usted, ¡ay, qué emoción! Se movió y usted le muestra a todo el mundo que el bebé se movió y todo. Y cuando nace ese dolor tan terrible y usted, ¡ay, santo cielo! Pero cuando usted ve esos ojitos, a usted se le pasó los dolores, a usted se le pasa todo. Y usted mire ese bebé y ese bebé es parte suya, usted se ve ahí, usted dice, uy, que cómo puede uno ser tan parecido y usted ama a ese hijo con pasión, con fuerza. Yo digo que uno no siente ningún amor así, sino por sus hijos. Y uno ama a esos nenes y cuando ellos toman tetica y ellos lo miran con esos ojos y uno ahí embobado, enamorado de esos hijos, son la herencia del Señor. Uno debe entender que esos hijos Dios nos los ha regalado y que nosotros, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con el privilegio y la maravilla que tú como mujer puedas llevar delante de Dios a tus hijos. Hoy el mundo nos enseña que las mujeres al poder, que lo mejor es que usted se largue de la casa y que deje sus hijos solos y que vaya a trabajar por un sueldo y que usted, porque eso es lo que el mundo nos ha metido, porque el diablo quiere destruir nuestras generaciones, pero ese nunca ha sido el plan de Dios. Si a uno le dicen que la mujer debe estar en su casa, uy, no, pastora, usted está equivocada, pastora, no, usted está en la época de la prehistoria. Pero Dios nos va a dar cuenta, mire, todo lo que usted trabaje. Si usted, mujer, se gasta en trabajar en una empresa, su sueldo se le acaba rápido, su jefe nunca le va a dar gracias, bueno, muchas cosas, lo que pasa en un trabajo. Nada de eso, todo eso es pasajero, ¿sí? Y muchas veces uno abandona a sus hijos, su hogar, por trabajar, ¿cierto? Y después sus hijos totalmente destruidos, después tiene que trabajar toda la vida para tratar de sacar a sus hijos de la destrucción. Por eso no hay nada más valioso que una mamita en casa. Sé que porque hay hombres vagos y sinvergüenzas que no son capaces de cumplir con su obligación, que es proveer para su casa, muchas mujeres han tenido que trabajar, yo lo sé, ¿sí? Pero si usted tiene la bendición de tener un hombre que provee, ore para que Dios le provea mucho a ese esposo y ame su casa. ¿Sí? Pero si usted, mamita, tiene que salir a trabajar, invierta también en sus hijos. Entienda que sí, usted tiene que dividirse entre su trabajo y entre sus hijos, pero debe entender que la prioridad siempre serán sus hijos. ¿Sí? Porque los hijos son la herencia del Señor. Todo lo que se haga en su trabajo acá se va a quedar, pero nuestros hijos es lo que nosotros vamos a llevar delante de Dios. Entonces debemos aprender a amar nuestros hijos. ¿Cómo disfrutar de la adultez? Número 1, administrar bien el tiempo y los recursos. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces lo que yo les hablaba ahorita, aprovechando bien el tiempo, mujer. Orando, buscando la presencia de Dios, ser intencional. Uno como papá tiene que ser intencional en cuidar sus hijos, en llevarlos a la iglesia, ¿sí? Hay papás que, y el niño, no, pastora, no quiso venir. Ay, ¿y quién manda en la casa, el niño o usted? No, pues es que no lo quiero obligar. Ah, sí, usted no lo va a obligar. Entonces, ¿dónde está su función de papá? ¿A qué lo mandó el Señor? ¿A que su hijo lo gobierne o a que usted gobierne su hijo? Porque como hoy en día los papeles se invirtieron, los niños son los tesoros, entonces no me lo toques, no me lo mires, él dice qué hace, qué no hace, no. Dios nos ha dado la capacidad como padres de gobernar, de dirigir. La palabra de Dios dice que el padre al hijo que ama, corrige. Y uno a veces a esos chinitos lindos toca corregirlos. Toca decirle, no, papito, no es como usted quiere. No, mi amor, la cosa es por acá. Venga, papito. Mire, uno tiene que pedirle tanta sabiduría a Dios, porque los hijos son esponjitas. Y uno tiene que coger a su hijo y llenarlo de la presencia de Dios para que él pueda contener esa agua, ¿cierto? Pero a veces hay que apretarlo para que esa agua que está ahí emposadita salga y luego vuelva a absorber nueva agüita. Entonces uno necesita aprender con los hijos a ser flexible. La palabra dice, bienaventurados los flexibles,
porque no se parten, eso me enseña mi pastor, ¿sí? Entonces uno debe aprender con los hijos a ser flexibles. Hay papás que son cristianos y son psicorrígidos. Todos son normas, 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 normas. Y uno dice, uy, santo cielo, pobre muchacho, ¿en qué momento le da un respiro? ¿En qué momento le da un descanso? O sea, suéltele un poquito la pita. Y hay otros papás que son libertinos. Papito, haga, deshaga, vaya, diviértase, papito, hágale, que el niño nadie me lo mire, nadie me lo toque, nadie me le haga nada. Uno debe aprender a tener un balance, ¿sí? Un balance donde usted le da libertades a sus hijos, pero donde usted también aprieta un poquito y le da obligaciones. Por eso uno no puede dar un estilo de aprendizaje porque cada hijo es diferente. Hay hijos donde usted los suelta porque usted sabe que esos niños son juiciosos. Usted lo sabe que aunque andan entre el barro, eso no se ensucian. Pero hay otros que usted sabe que esos toca apretarlos porque si usted los suelta se desbocan. Entonces, todo es de acuerdo a la sabiduría que Dios nos dé como padres. Entonces, aprovechando bien el tiempo. Número 2, mantener el equilibrio entre Dios, familia y trabajo. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas nos serán añadidas. Entender que número 1 debemos buscar a Dios y que debemos tener un balance entre familia, trabajo, pero número 1, Dios. Si buscamos a Dios, todo el resto de cosas se balancean. Y número 3, descansar y confiar en Dios. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿cierto? Y Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, esta decisión se toma ahí, yo y mi casa, ¿sí? No dice mi casa y yo. Hay una canción que dice, mi casa y yo. No, 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 es yo y mi casa. Porque ¿quién toma la decisión? Yo tomo la decisión. Que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, mientras haya alguien en mi casa, esa casa debe servir al Señor. Porque la decisión la tomé yo. Muy bien. Entonces, vamos con nuestra siguiente etapa. ¿Eso? Adivinen que casi no me quedó tiempo y solo traía 5 hojas. Bueno, entonces a mí me tocó una etapa de la cual casi nadie le gusta hablar, la vejez. ¿Cuántos viejos hay aquí? Nadie, ¿cierto? Entonces dicen, yo no. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos tienen más de 50 años? ¿Hay? ¿Sí o no? Sí hay. Bueno, entonces dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese texto está en Isaías. Y a veces pensamos que Dios no está con los viejitos y que ojalá se lo lleve pronto, ¿cierto? Y si, uy, no, eso ya después de cierta edad, no, yo quisiera morirme joven. Una vez hicieron una encuesta y, oh sorpresa, le preguntaban a un grupo de jóvenes, ¿a qué edad le gustaría morir a usted? Y algunos decían, no, yo solamente quiero disfrutar y por ahí a los 30, por ahí a los 40. Y uno muchas veces tiene ese pensamiento, pero a medida de que se le va llegando a los 40, empieza a amar la vida y empieza a decir, no, ya no quiero morirme ahora, ¿cierto? Y hay algunos que ya están tan llevados que dicen, mejor es morir que seguir sufriendo, ¿no? Pero entonces si nosotros vemos que Sarita cuando hizo su enseñanza decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea que esta enseñanza también es para la vejez. Porque si nosotros hemos cultivado y hemos sembrado la palabra, en definitiva vamos a tener también una vejez feliz. Porque ha sido sembrada esa palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, ahí como el tema que estamos tratando es cómo disfrutar estamos estudiando es cómo vamos a aprovechar nuestra vida en las diferentes etapas. Nosotros vemos que hay que aceptar la vejez con dignidad. Hay gente que dice, no, yo soy joven y por lo tanto me he visto como joven.
No hay nada más ridículo que un viejito con un jean que no le cabe ni la pierna bien apretado y todo eso. Dice, lo importante es llevar la vejez con dignidad. Sí, llevemos la vejez con dignidad, pero seamos conscientes de nuestras limitaciones y así estaremos bien, ¿cierto? No estoy diciendo que no nos peinemos y no nos bañemos ni nada, pero nosotros debemos al contrario cada día arreglarnos mejor y saber que tenemos un nuevo día de vida. Hay gente que a la vejez no va a llegar y nosotros estamos aquí, estamos empezando ese camino. Algunos no llegarán, pero los que hemos llegado a la vejez debemos alegrarnos y darle gracias al Señor por una nueva oportunidad de vida que tengamos, ¿cierto? Siempre que nos levantemos y abrimos nuestros ojos, decimos, gracias Señor, este es el día que tú hiciste, en el cual me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? La palabra está dentro de nuestros corazones y nosotros tenemos una óptica de vida diferente. Yo un día oraba y el Señor me dijo, no critiques tanto a los jóvenes porque ellos no tienen la óptica que tú tienes porque tú ya has vivido. Yo dije, sí, y ellos tienen la fuerza, pero tú tienes una visión más amplia porque ya has conocido realmente lo que hay. Entonces uno muchas veces, es que esos jóvenes no entienden. No, nosotros ya hemos vivido y hemos adquirido una experiencia y también nos hemos equivocado, hemos cometido los errores y entonces nosotros debemos siempre ser conscientes de que cada uno está viviendo su vida de acuerdo a su etapa en la que tiene que vivir, ¿cierto? Entonces, bíblicamente, la vejez es una bendición. Eso dice la palabra de Dios. Pero el mundo nos ha hecho entender que los viejitos son un estorbo. Y los que tenemos la obligación de cuidar a nuestros padres, debemos hacerlo con alegría y con gozo, sabiendo que nosotros estamos sembrando, porque un día nosotros también vamos a ser viejos, ¿cierto? Entonces, si nosotros cuidamos a nuestros padres, no lo hacemos de mala gana y renegando, sino lo hacemos con gozo y con alegría en nuestro corazón y haciéndole a esa persona sus días más amables, ¿sí? Porque no hay nada más tremendo que a alguien lo cuide a uno y lo haga de mala gana. O de pronto le dé de comer, lo haga de mala gana. Nosotros somos personas nacidas de nuevo, somos personas inteligentes porque tenemos la inteligencia de Dios. Entonces debemos hacer las cosas lo mejor posible. Entonces aquí nosotros estábamos viendo que si aceptamos la vejez con dignidad, un anciano en Cristo es hermoso, ¿verdad? Pero un anciano sin Cristo a veces es complicado, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene que cuidarnos, tampoco seamos cascarrabias y canzones, ¿cierto? Porque eso de todas maneras aburre a las personas. Y debemos tener una actitud mental positiva, como digo. Tenemos que tener una actitud positiva frente a la vida, ¿sí? Porque si nosotros somos ancianos y nos juntamos con otros que solamente reciben queja y lamento, pues adivinen qué. No, es que yo estoy enfermo. Ay, estoy en la edad de oro. Oro porque me duelen las rodillas, oro porque me duele la cabeza, oro porque me duele. No, estamos en una edad de verdad que estamos atesorando la inteligencia que el Señor nos ha dado. Nosotros debemos mirar el futuro con esperanza. Yo tuve que trabajar mucho en esto, lo confieso, aquí. Yo hubo un tiempo en que llegué y pensé como que la vida se había acabado de todo eso y yo tuve que pedirle perdón al Señor y tuve que orar y hacer que Dios me hiciera cambiar la perspectiva de la vida, ¿sí? Por eso es que nosotros cada uno tenemos nuestras falencias y esa era una de las mías. Yo decía, no, eso es llegar a viejito es una cosa muy tenaz. Yo me quiero morir por ahí cuando tenga 55 años, pero ya pasé los 55 y gracias a Dios no escuchó mi oración, ¿sí? Entonces, si ya llegamos ancianos, debemos vestirnos decorosamente y saber que el buen gusto es gratuito, ¿cierto? Si yo voy a comprar algo, me asesoro de una persona que realmente me sepa dar un buen consejo. No voy a hacer que me asesore una persona que tiene por allá un poco de ropa guardada, que no la ha vendido, y entonces vamos a venderle a este viejito esta ropa y le dice que quedó hermoso, que se ve de 15, que no sé qué. Seamos conscientes de nuestras limitaciones y tengamos buen gusto para comprar nuestras cosas y así vamos a envejecer decorosamente. Y cuando caminemos con la cabeza bien erguida. Hay gente que camina como arrastrando los pies. Ya cuando uno comienza así, es como
es algo muy difícil porque eso denota que usted se siente triste, que se siente frustrado. Hay etapas de la vida para hacer muchas cosas, por eso es que debemos aprovecharlas y cuando se es joven, cuando se es adulto, pero hay veces que cuando llegamos a viejitos queremos hacer lo que no hicimos cuando teníamos que hacer. Eso no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero entonces uno debe ser consciente que ya no tiene la misma fortaleza de que tiene cuando tenía 20 y 30 años. Yo qué día lo pude comprobar. Me tocaba llevar un pedido, yo antes llevaba mis cajas con mucha alegría y ese día con mucha dificultad descargué la caja dentro del almacén y dije, oh Dios, ya me toca buscar algo que hacer. Pero entonces nosotros lo hacemos con alegría y otra cosa, para disfrutar la vejez con dignidad, no nos pongamos a hablar siempre de la queja. Yo estoy enfermo y hablamos con otros que también están enfermos y entonces empieza a razonar y a pensar, a mí también como que me pasa eso, a mí de vez en cuando me duele la cabeza, ¿será que también me dio? ¿Será que...? No hablemos de enfermedad y empecemos siempre a hablar vida, vida sobre nuestros cuerpos. Aquí nuestro pastor nos ha enseñado hasta la saciedad que del fruto de nuestros labios comeremos y entonces debemos estar siempre hablando lo mejor, ¿cierto? Y llegaremos llenos de años, en completa salud, en completo bienestar. Y también es un momento especial para enseñarles a los jóvenes que siempre deben pensar que algún día van a llegar a la vejez. Entonces empiecen a ahorrar, paguen la pensión y todas esas cosas. Uno a veces no, dice, cuando uno es joven no piensa en eso. Dicen, eso después. Pero hay un tiempo para todo. Nosotros debemos pensar o empezar en un negocio o pensar que un día no vamos a poder con nuestras fuerzas valernos por sí mismos y entonces vamos a tener... Y cuando un ancianito tiene plata, ¿qué pasa? Todo el mundo lo quiere cuidar, ¿cierto? Tráigame a mi papá, tráigame a mi tía, pero si usted no tiene nada, ¿qué dicen? No lo traigan. Sé que llame los nietos, llame la abuela, llame por allá otros. No, pero si usted tiene, aunque si el de la pensión lo llevan bien peinado, lo bañan y todo eso, nosotros nos da risa, pero no, esos casos se ven mucho en la vida real, ¿cierto? Entonces hay que pensar que en cada etapa de nuestra vida siempre vivamos bien y que tengamos una vejez digna, ¿cierto? Y también espere porque se me perdió el apuntador. Cuida tu corazón de la amargura. Esto es algo bien tremendo que pasa en la vejez, porque la gente se la pasa hablando de lo que pudo haber sido y no fue, ¿sí? Yo cuando tuve 20 años fui novia de ese, como dice Amparo Grisales. Ese también fue mi novio. Yo fui novia de José Luis Perales. Yo fui novia de Roberto Carlos y así. No, lo que pudo haber sido y no fue. Cuente los triunfos y los logros de su vida, pero sin amargura en su corazón. Hay gente que en la juventud tuvo un engaño y vive toda la vida cargando ese peso y transmitiéndole ese veneno a sus hijos. Si algo ya pasó, simplemente perdone, siga adelante y no viva recordando, porque eso quiere decir que esa falta de ese tiempo ha tenido tanto peso en su vida que aún todavía lo atormenta. Y si nosotros llegamos a Dios, vamos a ser libres de todo eso, hemos entregado todo eso y podemos vivir libres y no hablamos tanto del pasado, pero tampoco aprovechamos esto para manipular a otros, porque hay viejitos que son manipuladores, ¿sí? Entonces es que si usted no me da, es que si usted no me trae, es que si no sé qué, no hagamos eso porque el amor es algo que se da gratis, ¿sí? Nosotros recibimos amor gratuitamente y si nosotros hemos sido buenos padres, algunos tendremos buenos hijos, hay otros que no son tanto, pero nosotros hemos cumplido y tenemos nuestra mente y nuestro corazón limpios delante de Dios. Entonces, en este punto quiero que nosotros pensemos que debemos dejar a un lado ese lenguaje de queja, quejándose por todo. No, es que vinieron a visitarme y me dejaron la casa vuelta, nada, es que esos chinos que tienen allá no obedecen. No nos llenemos de quejas y debemos que los hijos nuestros hagan su trabajo y su papel con sus hijos, porque el papel del abuelo no es criar nuestros nietos, porque para eso ellos tienen unos padres, ¿cierto? Nosotros los malcriamos y los disfrutamos y todo eso, pero el papel de educarlos es de los papás.
Entonces yo no veo por qué los abuelos tengan interferencia, que a uno muchas veces ve cosas que sí le da como pequeña rabiecita que le provoca pegarle un pellizco al niño, pero mejor se contiene porque sabe que esa no es su responsabilidad. Usted tuvo su tiempo de educar a sus hijos, deje que sus hijos eduquen a los de ellos, que eduquen a nuestros nietos. Y entonces nosotros así nos mantendremos lejos de la amargura. Y por último, disfrutamos nuestra vejez enseñando a otros. Estamos en una época de los mentores, ¿sí? El coach de superación personal, el influencer y todo eso, ¿cierto? Yo dije, bueno, ¿qué es un mentor? Y ahí la definición en el diccionario es persona que guía a otros con su experiencia y conocimiento y su objetivo es ayudar a otros a alcanzar sus metas. Muchas veces se ponen a pensar, ¿y cómo me guía a mí alguien que no me conoce? Pues nosotros como padres sí que nos conocemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y podemos dar un consejo, ¿sí? A mí me parece que en esta situación lo mejor sería esto. Pero ya, pues la responsabilidad de si lo toma o no es del hijo o del nieto. Y los influencers dice que son personas con capacidad para influenciar a otros, principalmente a través de las redes sociales. Hoy día se publica tanto en las redes sociales, pero nos damos cuenta que de eso que se publica ahí será verdad, porque nosotros no vamos a mostrar lo feo, sino realmente la apariencia, ¿sí? Entonces, es que yo sigo a fulano de tal y él tiene tantos seguidores. Y eso están clasificados de acuerdo al número de seguidores que tiene. Pero nosotros también podemos enseñar a otros influenciarlos a tener una vida mejor, una vida, decirle, no, mire, mijito, a mí me pasó esto y a mí también me pasó, muy buen pastor. Entonces, lo mejor sería que hiciera esto y entonces le da un buen consejo. Pero no se ponga a hablarle y decirle, es que en mis tiempos, es que antes las cosas se hacían de esta manera porque los tiempos han cambiado, pero sí le podemos hablar del caminar, de nuestro caminar con Dios, de la experiencia que hemos vivido, de cómo el Señor nos sacó de esa vana manera de vivir que teníamos y cómo vivimos ahora porque Él tuvo misericordia de nosotros, que nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor, porque nosotros estábamos perdidos y Él nos rescató y nos dio un futuro, nos dio un destino, nos dio una familia que ama al Señor. Eso es algo que no tiene precio. Y los que no han logrado esto, sigan orando porque en la oración consigue uno lo que necesite. De hecho, es un mandato del Señor, que nosotros oramos por nuestros hijos y por todas las generaciones, oramos por los hermanos de la iglesia y nosotros también tenemos que siempre estar a la expectativa de enseñar lo que nosotros. Ahí dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en paciencia. Y ahí habla las ancianas tienen, aparte de lo que dice arriba, tienen que sean reverentes. Es que nosotras las mujeres tenemos un problema, es que a veces metemos la cucharada donde no nos han llamado, ¿sí? Eso es un problema como, dice que no sean esclavas del vino. Resulta que es que van y se encontraban unas con otras y se ponían a tomar aparte de todo, ¿sí? Y nada más terrible que un grupo de mujeres borrachas. Y ahí va parte de todo, dice no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tenemos un legado, o tenemos un trabajo que hacer las ancianas, los que ya hemos vivido, ¿verdad? Enseñar, no me acostumbro a decir de los ancianos, pero ahí dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Mejor dicho, es que no nos alcanzaría el día para predicar de este versículo. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sobre nosotros hay un nombre, que es sobre todo nombre, y es cristiano, hijo de Cristo. Y nosotros con nuestras acciones hacemos muchas veces que la gente blasfeme el nombre del Señor, porque dicen, no, ¿y eso qué es cristiano? O sea, está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a otros. ¿A qué? Ahí habla
De sobrio, una persona sobria es una persona ecuánime, es una persona que se conduce correctamente, que siempre habla la verdad. Hay veces que uno como que arregla las cosas y trata de no decir las cosas como son, pero la palabra de Dios siempre nos dice que nosotros debemos ser sobrios, debemos ser prudentes. También hay unas cosas que nos conviene callar. No podemos estar hablando todo lo que sabemos, porque uno a veces dice, no, es para que oremos y el hermano fulano de tal le pasó esto. Eso no lo debemos hacer. Y como mujeres, más, porque uno habla y habla y habla, entonces muchas veces se mete en problemas porque uno es señor de aquello que no ha hablado, pero si ya abrió su boca y dijo, de ahí para allá usted no sabe qué pueda pasar porque de pronto uno lo escucha y ese le va añadiendo otro poco y ese le añade otro poco y después dice, la hermana fulana de tal me dijo esto. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esto, ¿cierto? Y dice que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido. Y uno siempre que le dice, no, si el indio se porta mal, déjelo. Dele duro también y a la otra vez que venga, dele con la olla. No, eso no es un consejo de una persona de Dios. Nosotros siempre que demos un consejo, no damos consejos sobre nuestras propias experiencias y nosotros hablamos y aconsejamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Uno dice, no, es que a mí me parece. No, a mí no me parece. La palabra de Dios dice esto. Y ese es el consejo que nosotros damos. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y es amén para mí y hasta ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que me falta una. Es para arriba, para abajo. Sirve al Señor hasta el final de sus días, ¿sí? Nosotros, de ahí dice, el justo florecerá como la palmera. Nosotros tuvimos esa escritura en un tiempo acá. Y cuando esa escritura estaba ahí, yo estaba pasando por un tiempo bien difícil en mi vida. Yo me bajaba a orar acá y un día el Señor me dijo, mire al frente. Y yo, vea, lea allá. Esa fue la vez que el Señor casi me habló audiblemente. Y me dijo, mire, deje de estar pensando en eso. Y ese día yo volví así como el hijo pródigo. Y dije, sí. Y dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cierto? Eso es algo bien hermoso. Porque entonces hay cosas que ya de pronto, que ya esté uno muy anciano y no puede hacer, pero usted sí puede hacer algo que llama orar, interceder por otros, encontrarse cara a cara con Dios y hablar de muchas circunstancias que usted ve y cambiar situaciones a través de la oración. O sea que siempre hay algo que hacer en la iglesia y no hay excusa. Si nosotros vemos que la iglesia no está creciendo lo suficiente, ¿usted qué puede hacer? Doblar rodilla y interceder y llevarle un tratado a otro. Y a veces cuando uno está más viejito tiene tiempo, entonces pida tratados, aquí hay, pida tarjetas, viene, visita a un amigo, le habla del Señor, ora por esas personas, visita a las familias y nosotros tenemos una ventaja y es que estamos cada día más cerca al Señor. Sea que Él venga por su iglesia o sea que tengamos que partir, nos vamos a encontrar con Él, con el amado de nuestra alma, aquel que hemos seguido por toda la vida y escuchar las palabras que le diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que uno espera y que el día que uno cierre sus ojos, porque la muerte es una realidad que nosotros no podemos evadir, estamos contentos y hemos conocido testimonios de siervos del Señor que hasta saben el día en que van a partir y uno pueda despedirse de sus familiares y dejarles un legado y tener muchos bienes y repartirles la herencia para que después no se peleen. Y entonces, partir felices con el Señor, ¿cierto? Esas son la realidad de la vida. Nosotros tenemos etapas. Por lo tanto, cada etapa en la que estemos, vivámosla con alegría, como el título dice, cómo disfrutar cada una de las etapas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, con esto en mente, yo las bendigo, hermanas del Señor y hermanos, porque esta enseñanza es para todos, tanto para hombres como para mujeres, porque en Cristo
La palabra es para todos, ¿cierto? Que nos hablan más a las mujeres en cuanto a la palabra y hablar, pero esto es para todos y debemos vivir la vida con alegría, porque ser feliz es una decisión que nosotros tomamos y es algo que se aprende. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de las escrituras y saber y dejar que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos con esa palabra de gozo, con esa palabra de fe. Las bendigo con esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Feliz día.